Tiger, ya que. Ya, ahora sí. Ok. Ujú. Bien, sí, les decía que casi desde mi conciencia, ah, tratar de organizarles estructuralmente algo que yo supongo toda la gente sabe, pero así me pasa a mí, ¿eh? No es que sea malo, sino que yo supongo cosas. La vez pasada se dieron cuenta que yo volví a insistir sobre el fundamento filosófico del asunto, sobre el famoso problema del mal, para decirlo en términos generales. ¿Por qué insistí tanto en eso? Porque yo estoy convencido que este es uno de los temas más importantes y más limítrofes entre la teología y la filosofía, y por ende mismo entre la exégesis teológica. Entonces, la vez pasada yo insistí muchísimo sobre la cuestión de cómo el hombre estructura antropológicamente desde la filosofía este problema. Ok, lo que quiero hacer ahora es decirles a grosso modo cómo funciona lo que estoy haciendo, porque es un trabajo que se está haciendo. Esto no está hecho realmente. Paul Ricoeur ha trabajado muchísimo antes de morir su asunto este, y ha Sí, dejado más o menos la línea, la línea. Ok, ante todo, también ante el problema del mal, hay una primera inocencia, la llama él una primera inocencia. Entonces vienen los relatos míticos en donde cae el Génesis, en donde caen todas las tradiciones míticas, en donde cae todo lo que nosotros conocemos de antiguas estructuras como el orfeísmo, el sionismo y todo eso, ¿no? Que ya no es necesario decir, sino eso de explicar de dónde salen las cosas, y como en un primer momento el ser humano lo explicó a través de ciertas mitologías, ¿no? Mitologías que van desde una serpiente que induce a una mujer a comer algo que le dijeron que no comiera, ¿no? Para decirlo con el rato del Génesis. Pero que también va a otros, ¿eh? Va también a un hombre que se robó el fuego que le dijeron que no podía robar, el fuego de los dioses, ¿no? Entonces tenemos la parte griega. Y va a muchos otros lados, como también desde la perspectiva de la amerindia, mitología sobre un hombre que se robó una mazorca de maíz que no tenía que haberse robado porque esa era una mazorca prohibida, dedicada a los dioses, y se la robó, ¿no? Entre los náhuatl. Y así hay muchísimas mitologías para explicar de dónde viene esta experiencia de que las cosas pudieron ser mejor y no están siendo mejor, esta experiencia básica de que, pues está bonito, pero pudo haber estado mejor. ¿Y qué sería si no fuera así? ¿No? ¿Qué sería si fuera mejor asá? Esta experiencia de que todos tenemos y que al principio se explicó este fenómeno del mal con una mitología como una primera inocencia, que no por ser una primera inocencia es tonta, ¿verdad? Hacia ya iré después. Justamente con el paso del tiempo, el ser humano desarrollóse y creó formas de explicar de manera diferente que después llamamos ciencia. El paso del mito al logos del famoso griego que dicen que, pues sí, que es una forma de decir, es un paso de un mito a otro mito, ¿verdad? Pero en el fondo nosotros decimos que ya no pensamos mitológicamente porque tenemos razones y causas para explicar los fenómenos. Entonces viene un poco la explicación científica. Explicación científica que llega hasta nuestros días, en donde los mismos problemas o fenómenos antiguos se intentan de explicar de una manera causa-efecto. La causa y el efecto, por qué, las razones por las cuales las personas están enfermas, las razones por las cuales están ciegas, por las cuales están enfermas o se mueren. Entonces, viene la explicación científica que dice, no, 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 no me venga a mí con el cuento de que se robaron la fruto prohibido, no me vengan con ese cuento. Aquí hay una persona que está enferma porque tiene unas células cancerígenas que están afectando su sistema X, ¿no? O sea, esa es la explicación científica. La explicación científica, que también es importante y también cabe en el desarrollo de las ideas. Ah, el momento tercero es el momento de la interpretación filosófica. ¿A qué me refiero con esto?
que claro, un filósofo como amante de la totalidad no puede decir lo que los científicos dicen es verdad. Dice, tienen parte de verdad. Pero la mitología no es tampoco tan estúpida. Tiene otra parte de verdad, nomás que lo dice de otra forma. Lo dice a través de otras imágenes, a través de otras palabras. Entonces hay que aprender a interpretar filosóficamente tanto el mito como la ciencia para tratar de darle su justo valor a cada una de las dos. Ese es el momento de la interpretación filosófica. Un filósofo que se digne de ser filósofo, si es un amante de la totalidad, no puede decir, me voy con la explicación de los científicos porque los científicos tienen pruebas. Como si la gente de los mitos orfeicos o griegos o egipcios fueran imbéciles. No, lo que pasa es que no tenían la manera que nosotros tenemos de expresar, tiene otra manera de expresar, que más bien nos conviene internarnos en su forma de entender la metodología y tratar de comprender lo que quieren decir, que es lo que hicimos en el relato de la creación la vez pasada. Por eso, según Paul Ricoeur, viene una segunda inocencia. Cuando tú has recibido el mito, corregido por la explicación científica, sí, sí, y dudado por la explicación científica, pero viene una segunda inocencia que es la comprensión teológica, llamaba Ricoeur a esto, donde el filósofo, el científico y el mito se reúnen en una única comprensión. Esta única comprensión, lo que él llamaba segunda inocencia, es dejar al mito hablar también, dejar al mito hablar, ser inocentes otra vez, dejarlo que diga las cosas, porque si tú de entrada por la explicación científica dices son tonterías, son mentiras, es esto, no lo oyes. Y pensar que por muchos siglos pensaron así y explicaron así el mundo. Por mucho tiempo el mundo fue explicado y entendido así, por muchos siglos, hasta que a alguien se le ocurrió decir no es así, es así. Y entonces declararon el mito como una parte de humanidad subdesarrollada. Pero el mito tiene una parte de verdad que hay que saber descubrir con toda la ciencia que nos lo diga, y esa parte la que hay que saber comprender. En el caso de lo que nos ocupa, por eso el relato del Génesis, como yo les decía, que deja claro la marca de un Dios que está apostando su realización propia, haciendo una imagen y semejanza suya con una poco de tierra que se le puede quebrar, que se le puede quebrar. El alfarero este del que yo les decía, no este alfarero que cuando está haciendo la pieza, la dobla para hacer otra pieza y hacer dos, ¿no? Y entonces hace una y la otra. Esta imagen de doblarla, no cortarle una costilla, sino doblarla, es una parte, un costado de él lo dobla para ponerlo frente y entonces hacerlo mejor. Es su segundo intento, ¿verdad? Ya hablamos de esto, es su segundo intento. Ya intentó de una forma, ya intentó de otra forma y no le sale. Entonces está tratando de doblarlo para que no se le quebre. Y cuando lo dobla y se le quebra, también dice el texto, al infundirle el soplo de vida, su soplo de vida, le da algo que le hace posible de hacer algo que ningún otro ser humano, ningún otro ser viviente hará, que es decidir, que es decidir. De tal manera entonces que cuando Dios hace al hombre, lo hace varón y mujer y lo hace capaz de estar en contra sí de él mismo. Le da algo que nosotros conocemos como libertad, le da algo que es incapaz de controlar él mismo. La angustia que tiene Dios al crear al hombre, haciéndolo del barro, de la nada y de esto, la angustia que tiene es esa angustia. El relato del yavista lo dice muy claramente, ¿verdad? O sea, Dios viendo que no estaba bien, viendo que no lo había hecho bien, crea otras figuras y hace una figura y hace otra figura y se las lleva para que le pongan el nombre y le pone este nombre a esta, este nombre a aquella, y después de todo vio que no estaba bien. Entonces cuando dice, bueno, lo voy a doblar
voy a doblarlo y de él mismo voy a hacer otro. A ver si me sale, ¿no? La tercera es la vencida. Y cuando lo hace, el relato del yavista quiere decir prácticamente eso, ¿no? Que Dios se vio limitado a sí mismo al momento de hacer a alguien que pudiera hacer una decisión que no tomó con ningún otro. Por eso a ningún otro de los animales le prohíbe comer de aquí, comer de allá. Al único capaz de comer de aquí, comer de allá, al único capaz, al único que le dio la decisión de tomar decisiones, fue a ese último que hizo. Por eso había que darle la orden. A los otros no. Con esto, el relato del yavista es muy claro, ¿eh? Es muy claro. La mitología, por muy mitología que sea, está tratando de explicar cómo el mundo puede ser de una manera diferente dependiendo de un ser que lo haga o no. No todo dependerá de Dios. En el momento que el yavista insiste en esto, está diciendo que de aquí en adelante no todo depende de Dios. Que Dios es bueno y fuerte y grande, pero no todo dependerá de Dios. Por Perdona, eso, perdona. sí, Pero yo creo que no depende de Dios lo que el hombre hace producto de su propia libertad. Lo demás sí o no. Por no, ejemplo, precisamente, las leyes universales, las leyes que rigen el universo, para decirte alguna cosa, no, para lo que sea, lo que estábamos conversando era las leyes del tiempo. Esas no tienen libertad, creo yo. El no, único que tiene no, libertad es el ser humano, ¿o sí? ¿Sí o sí, no? ¿está claro? ¿Ya? No, no, Dios está no clarísimo, tiene, Dios no tiene injerencia en nuestra libertad. porque no se la puso, porque no la dio. Él Porque se autolimitó. claro, Él nos dio la libertad, pero Él va a respetar siempre, no es que no pueda interferirla, creo yo, sino que va a respetar siempre su creación. Y nos creó libres y nosotros, y haciéndonos responsables de nuestras acciones. Yo les decía la vez pasada con la imagen de ¿Sí? firmar un cheque en blanco, Bueno, ¿no? lo mismo, claro. Esa es la imagen. Sí, 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 mira, sí. pero aquí hay Gracias, una cosa gracias, interesante. gracias, gracias. Gracias, Eugenia. Aquí hay una cosa interesante. Eso que tú dices y que un científico brinca y diría, no es que las cosas funcionan como tienen que funcionar porque la ley natural es así. A ver, pero espérate. Estamos precisamente hablando de que el ser humano acaba de alterar la ley natural con el calor y el frío. Atención, atención, ¿eh? O sea, el hombre es no solo capaz de alterarse él, sino de alterar ese espacio que el relato yavista llama jardín, ese espacio donde lo puso, porque no había agua, ni había mandado Dios el agua para que hubiera un jardín donde el hombre lo trabajara. Ese espacio es alterable por el hombre. Y hay que ir hacia allá, ¿eh? Porque no es que la libertad sea nuestra sola. No, si Dios no se va a meter con nosotros, lo entiendo, pero no se va a meter ni con lo que le hagamos a su creación, ni con lo que le hagamos a su creación. Y en ese sentido, lo que el Papa escribió recientemente da en un punto real, ¿no? O sea, hasta Dios va a perder en este asunto. El Papa lo insinúa diciendo un poco, me gusta cómo escribe esto último que escribió, él dice que incluso en la creación sufre Dios porque su plan no se ve desarrollado. Y con todo lo romántico, porque él está usando el mito para hablar, ¿no? Ve, o sea, el mito no desaparece, o sea, ya sabemos que Dios no está chillando, o sea, sabemos que Dios no está llorando, ni está dándose golpes de pecho, ni cosas de esas. Sabemos que no es un hombre para funcionar así, pero él lo trata de decir con esa imagen mitológica para decir que la creación entera, como lo dice San Pablo, sufre la creación entera mientras no se ha manifestado lo que es al final de los tiempos. Claro, también San Pablo lo hace de una manera mítica, o lo dice bonito, vamos a decirlo. Pero lo que es interesante aquí es rescatar esa idea que el yavista y la antropología cristiana, judeo-cristiana, intentan explicar un problema, un fenómeno obvio, que es el fenómeno de que las cosas no son como tienen que ser, de que las cosas les falta algo, de que no están tan bien.
Eso de entrada hace pensar que el ser humano sabe qué es lo que es bien, ¿no? Si no, ¿cómo sabe, cómo lo extraña, ¿no? Si no, ¿cómo lo extraña? Sí, eso de entrada hace pensar que el hombre ya sabe o presabe lo que la cosa es. Tan es así que puede decir, pues no, no está muy bien, podría estar mejor, podría estar así, podría estar así. Está mal, para decirlo en las palabras, está mal. Bueno, ¿y quién dijo que estaba mal? Pues no sé, pero no es así. Tenemos un preconocimiento de la bondad. Y eso es a lo que quiero llegar ahora. Nosotros tenemos un preconocimiento de la bondad. Entre los grandes pensadores, yo creo Jesucristo se instala como una gran mediación. Entre los grandes pensadores del mundo al respecto de este problema, siempre ha habido las dos tendencias maniqueas, ¿no? O es así o es asá, o es bueno o es malo por pensar en una cosa así, ¿no? Desde el punto de vista de la acción moral, todos los hombres somos homini lupus, somos lobos del hombre, dice Hobbes. Naturalmente somos malos, somos lobos para el hombre, decía Hobbes. Naturalmente nosotros, nuestras tendencias, nuestros gustos, nuestras insinuaciones, todo es destructivo en contra de los demás para ganar el bien. Para él seríamos así. Jacques Rousseau al mismo tiempo decía, nosotros somos blancos, no somos nada, nosotros no tenemos ni bien ni mal, somos neutrales. Y bueno, Jesucristo se plantea diciendo que naturalmente somos buenos, naturalmente somos buenos los seres humanos, naturalmente somos buenos porque salimos de Dios y Dios hace al hombre bueno, pero lo hace con una capacidad de autohacerse malo, de autohacerse malo. Eso es lo que el relato del Génesis quiere insistir, que la posibilidad de autohacerse malo no proviene del hombre, no proviene del hombre. Por eso, hay que distinguir, ¿verdad? Cuando el yavista insiste en el origen del origen o el origen originante. Porque desde esa perspectiva, como ya lo había hecho Schiller y lo había hecho también este otro filósofo mucho después del pensamiento tradicional kantiano, ¿verdad? Pero que de alguna manera se incrusta en el pensamiento kantiano, cuando Fisher dice que en última instancia el origen del mal es Dios. Porque está diciendo el origen de la capacidad del mal. Si es Dios, el origen de la capacidad. Es el origen de la capacidad. Dios hizo al hombre capaz de desordenar el mundo. Es el origen del origen. Pero el origen originante del mal, en ese sentido, es la potencia que se actualiza, que es el hombre. ¿De dónde entonces? Hay que distinguir claramente, cuando habla uno de esto, del origen, de la culpa y de la responsabilidad, hay que distinguirlo. No es lo mismo. No es lo mismo. Nosotros vivimos, como bueno, siempre lo dijo, pero René Girard antes de morirse lo decía mucho, que teníamos una facultad muy capaz de buscarle el origen del mal a las cosas y no de la responsabilidad. No distinguíamos entre responsabilidad y culpa. Y tiene razón porque en su famoso libro este que hizo sobre la ruta de los hombres perversos, así lo llama él, y rastrea el problema del mal desde el origen hasta el final en las culturas antiguas, la ruta de los hombres perversos. O sea, en el fondo, como el relato mismo lo dice, porque el relato es muy explícito en esto, el relato es muy explícito en esto. Cuando sucede el asunto y Dios busca, ¿dónde estás, Adán? E insiste, es que estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. Pero ¿por qué tienes miedo y te escondes? Estamos en el nivel de la culpa, no del origen ni de la responsabilidad. Estamos en el nivel de la culpa, que es el nivel antropológico del pecado, pero no es el origen. Es que la mujer que me diste me dio. Viene la culpa para atrás. Es que la mujer que me diste, se busca el culpable, ¿no? Después viene la interrogatorio a ella. ¿Qué pasó?
La serpiente me engañó. Viene la culpa para atrás. Este mecanismo que el yavista insiste es un mecanismo, vamos a decir, primario, ¿eh? Porque es así. Yo no tengo la culpa, ¿eh? Otro la tiene. Haya lo que yo haya hecho, yo no tengo la culpa. Otro la tiene. El mecanismo del chivo expiatorio que se conoce en las culturas antiguas, ¿no? El chivo expiatorio que hay que, al final de cuentas, hay que destruirlo y hay que echarlo fuera de la tribu. Por eso, en el pensamiento del yavista existe esta frase famosísima al final sobre un posible restaurador del mal. Esta famosa frase que después viene con la serpiente, la interrogatoria de la serpiente, ¿no? Pero va a pasar el tiempo y uno de ellos te aplastará la cabeza. Yo entiendo que todos se imaginan que es la Virgen de Guadalupe o la Virgen de yo no sé cuál, porque la pintaron así. Sí, 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 yo la entiendo. Pero nunca dijo una mujer, ¿eh? El texto dice uno de ellos. Y si se trata, y si se quiere verdaderamente buscar en la tradición judio-cristiana quién es el que aplasta la cabeza de la serpiente, no es la Virgen María, ¿eh? Es Jesús. Porque si no, hasta échenle a San Miguel también. ¿No? Personajes que aplastan la cabeza del demonio ha habido muchos, desde San Miguel, pasando por la Virgen de una y por la Virgen de otro. Pero no, el texto habla uno de su raza, no dice mujer o varón, ¿eh? Uno de su raza. Y en el cristianismo leemos que el nuevo Adán es Jesús. El nuevo Adán es Jesús. El que acabó con el pecado es Jesús. El que libera al hombre del pecado y de sus errores es Jesús. No es ninguna virgen, ningún santo, ¿eh? El que libera al hombre de sus pecados es Jesús. Bien, entonces, desde esta perspectiva, hay una cosa muy interesante que yo creo que todos lo saben, pero sería bueno que lo pensemos juntos. Eh, Entre el mal y el bien, para explicarlo, hace falta la figura del tentador, de la tentación. Y este es el caballo de Troya en todos los problemas del cristianismo, créanmelo, ¿eh? Paul Ricoeur escribió un famosísimo libro que se llama El Mal, tal cual se llama El Mal, donde él intenta relacionar todo esto de una manera bellísima, lo hace Paul Ricoeur. Y yo estoy tratando de resumirles un libro que se llama El Mal, el primer tomo de la tesis de Eugen Drewermann, El Mal, Estructura en Desbosen, Estructuras del Mal. En este libro él cita a Paul Ricoeur, desde luego, porque Paul Ricoeur es el que llevó los estudios más adelante al respecto, en tratar de explicar, a ver, bien, ok, hay un fenómeno. El fenómeno es que hay algo que no debe existir, decimos nosotros, no debe de ser. El mal no tiene razón de ser, más bien es algo que no debe de ser. Su causa no es eficiente, su causa es deficiente. Su causa, para decirlo al atomista, ¿no? Como decían antes, la causa del mal, pues causa positiva no hay, es causa negativa, es causa deficiente, es algo que no debe de ser. El mal es algo que no debe de ser, pero es. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que es si no debe de ser? Si no debe de ser, entonces no viene de Dios. Entonces, el único origen originante del mal puede ser el hombre, que es el único que tiene la capacidad que Dios le ha dado de desordenar lo que él hizo, desordenar lo que él hizo. Por eso es muy importante distinguir en esto, ¿verdad? Que el pensamiento judio-cristiano lo ha pensado desde otras perspectivas. La figura del tentador, por eso es clave. Es clave. Y aunque a veces nos hemos crecido con una idea un poco muy mítica, es que esto de la serpiente que funcionaba en la cultura del Medio Oriente siempre como una figura negativa, que en la Biblia aparece como la figura del tentador, del tentador, no del diablo, del tentador.
aparece en ese sentido como la explicación posible. Es decir, para que se actualice la posibilidad que Dios le dio al hombre de hacer cosas malas, para que se actualice la potencia que Dios le dio al hombre de desordenar el mundo, hace falta algo. El hombre no lo hace por sí mismo. El hombre no lo hace por sí mismo. Requiere la tentación, el tentador, que invita a hacerlo. Y la problemática aquí está en que esta lectura del Génesis está vista con los ojos griegos. Sí, lamentablemente, y si ustedes no lo saben, sépanlo. Lamentablemente, cuando en este tiempo se estaba haciendo la primera traducción al latín del Antiguo Testamento, que era oficial, y que por vez primera Teodosio, el emperador romano, había nombrado incluso un equipo de personas, desde luego Jerónimo estaba allí y otros, para hacer la traducción a lo que ya era la religión oficial del imperio, año 390. Esto lo recibe de primera mano un hombre que había sido maniqueo, que había estudiado el neopitagorismo y que finalmente, por los ruegos de su madre, se había hecho católico cristiano. Ese hombre es San Agustín. Este hombre es un hombre avisado en el pensamiento judío cristiano, pero mucho más avisado porque antes de ser judío cristiano era griego. Este hombre, con tal que sea un africano, es un africano, nació en Tagaste, en África. Con todo y que sea un africano, era un hombre permeado de la cultura del tiempo. La cultura del tiempo era la cultura, desde que Alejandría fue Alejandría, era la cultura griega. Él había leído de muchas maneras un famoso libro que todos los griegos y todos los hijos del vecino del tiempo tenían que leer. Era obligatorio leer eso. Era el origen del mundo que ellos tenían. Hace como decir entre nosotros, ya no puedo decirlo, ¿verdad? Antiguamente diríamos era como leer la Biblia, no, ya no se puede decir aquí. Ya lamentablemente ya no se puede decir así porque nadie la lee, ni de chicos ni de grandes. Pero era un libro muy importante que todos leían en el tiempo. Los días y los años de Hesíodo. En los días y los años, Hesíodo reconstruye el origen de todo el mundo, la cosmogonía del mundo, y en su parte fundamental, cuando Dios crea un algo, bueno, Dios Zeus, ¿no? Zeus se llamaba ya, crea un algo que parece Dios, pero que no es Dios, es un semidios, ¿verdad? De esos hace bastantes, hace muchitos, ¿eh? Hace varios. Uno de ellos lo hace y le da cierta capacidad más que a los otros. Lo hizo más fuerte, más capaz, más inteligente. Bueno, y una vez dice este tal que se le antojó robarse el fuego de los dioses. El fuego de los dioses que nunca se apaga y que es el signo del poder y del gobierno. Bueno, pues Perseo se lo roba. Se lo roba. Encolerizado Zeus por haber hecho eso, él le dio el poder de robarlo. Los demás no podían haberlo hecho. Él le dio el poder de robarlo. Entonces, encolerizado Zeus, manda hacer la junta de todos los dioses para ver cómo van a castigar a tal. Ese es el hombre. Y cada uno tiene ya un castigo para él. Y cada uno pone lo peor que puede ponerle, lo ponen en una bolsa, caja, y crean un ser para castigarlo. Ese ser es el Cacos Holon, hermoso mal. Pandora, una mujer. Se le envían al hombre para que cuando ella llegue toda guapetona enfrente del hombre, abra la caja y entren todos los males al mundo. Ese es el relato según el cual los griegos explican el origen del mal. Pues nada más lo copió.
Lo pensó en la cabeza así, y por 500 años, 5 siglos, la Iglesia Católica leyó ese texto así. Porque San Agustín era San Agustín. Entonces, bueno, generaciones y generaciones estudiaron la Biblia así, oyendo que, bueno, los dioses habían castigado al hombre por haber hecho algo malo dándole una mujer y se acabó. ¿De dónde vienen todos los males del mundo? De la caja de Pandora. Por eso hasta la actual, discúlpeme, pero hasta la fecha, en el antiguo latín, Vox, caja, son los genitales de la mujer. Y lo dice literalmente Agustín. Ustedes pueden ir a buscarlo a su obra, lo dice literalmente, de entre las piernas de la mujer surge el diablo. Así lo dice él. A ese nivel, ¿ven? Por eso una lectura de ese tipo es una lectura totalmente fuera de juicio. Dice uno, bueno, pues entonces aquí se coló, pues. Por eso la figura del tentador era fundamental. Pero entonces lo que sucede es que o bien, los hombres son tan malos que pueden hacer algo que Dios no quiere, o bien los hombres son tan manipulables que hace algo que el diablo quiere. Y nos le hemos pasado mucha parte de la vida con eso, ¿eh? Todo por echarle la culpa a alguien, ¿no? Es por echarle la culpa a alguien. Nos hemos pasado la vida en eso. La culpa la tiene este, la culpa la tiene aquel. Lamentablemente en la historia del judio-cristianismo patriarcal, la mujer la ha tenido más. Le ha tocado más mal cargar con la mona mala, ¿eh? Le ha tocado más mal. Pero en general está el asunto así. Si Dios crea al hombre capaz de hacer el pecado, entonces Dios sí es el origen, porque Él da la capacidad. Pero no es el origen moral del pecado. El origen moral del pecado es el que pone el acto, el pecado. Por eso otro hombre, según el pensamiento cristiano, tiene que arreglar ese desmadre. Y ese otro hombre es Jesús, que viene a enseñarle al hombre lo que significa ser hombre sin necesidad de hacer mal. Por eso, miren, hay una cosa fundamental que a estas alturas ya es importante hacer ¿cómo se dice? La diferencia. La diferencia entre qué y qué. Entre el origen del mal, remoto, último, Dios, el hombre, el diablo, la tentación. Porque, como lo dice Paul Ricoeur, yo creo que nos hemos pasado toda la historia de nuestra mugrosa vida intentando decir que yo no soy malo porque el diablo me tentó. Sí, ese es el punto. Yo creo que Paul Ricoeur tiene toda la razón cuando él dijo, yo creo que ya vamos a bajarle al cuento porque por tanto tiempo no nos vamos a ser responsables de lo que estamos haciendo. Y vamos a seguir con el cuentecito de que es el otro, el otro es la tentación, el otro es la tentación, el otro es la tentación, la mujer es la tentación porque se viste así, porque se viste así, el hombre es la tentación porque está así. No, hombre, yo creo que si ponemos los parámetros claros, la cuestión está simple. Hay que distinguir entre el mal como algo que de suyo debe existir o existe. Algo está mal, algo está completo. Sería mejor si fuera así. Pero eso quiere decir que en el fondo sabemos cómo debe de ser. Si no, no, ¿por qué lo decimos? Si no, ¿por qué lo decimos? Si sabemos que algo está mal, es porque sabemos qué significa estar bien, ¿no? Entonces nosotros somos preferentemente buenos de inicio. Tan es así que podemos decir, esto no está bien, esto está incompleto, esto le falta. ¿Por qué? Porque no lo sé, pero sí sé. Por lo pronto, como decía mi papá, ¿no? Mira, por lo pronto no sé cómo, pero así no. Y tiene razón, ¿no? Él sabía cómo se hacían las cosas. En ese momento no sabía decirte cómo hay que hacerla, pero te dije, por lo pronto así no es. Te lo puedo asegurar que así no es. A lo mejor no sabía cómo sí, pero sí sabía cómo no.
Es un poco lo que tenemos los seres humanos, ¿eh? A veces, precisamente la indignación que nos da el ver que la gente muere, la indignación que nos da el ver que la gente es asesinada, la indignación que nos da que un niño llore, la indignación, eso quiere decir que nosotros sabemos que no debe de ser así. Y que entonces mi función es que yo tengo que hacer lo posible porque no pase. Y que si yo lo hago y pasa, entonces soy responsable. Y no requiero la figura del tentador para eso. Por eso, esta idea del paraíso perdido que existe en todas las culturas, de pensar que pudo haber sido de otra forma sin haberse echado a perder el asunto. Habrá un lugar, habrá un momento en la historia del hombre en el que la cosa haya estado como debería de estar. Eso todas las culturas lo tienen. Las culturas lo tienen porque de entrada gustamos esa idea, tenemos esa idea en la mente. Y eso no viene de una explicación sociológica o antropológica, filosófica. Eso viene de una experiencia fundamental del ser humano. El ser humano se indigna por naturaleza ante un hecho que uno concibe de entrada no debe de ser así. Esta experiencia fundamental es lo que yo llamo, ¿verdad? Es lo que yo llamo la experiencia ante el mal que todos tenemos. Por eso, hay que distinguir que hay un temblor. Oye, yo no tuve la culpa. Bueno, a veces puede ser que algunos sí, pero si hay un temblor, si este niño nació con cáncer, si hay un mal físico en donde no hay una actividad moral humana, pues eso es así. Eso es así, ¿por qué? Dios lo quiso así. No, no es que Dios no es que Dios lo quiera, es que es así porque lo que Dios hizo, que no es Dios, es finito. Se acaba, todo se acaba. Entonces, no es malo. El asunto es que es así, es un hecho. No es que sea malo, es que es un hecho. Es que es un hecho que este mundo tiene una etapa de duración. Es que es un hecho que este mundo, por ser físico, tiene una etapa de duración que dependerá de las gestiones que hagamos para cuidarlo también. Pero este mundo no es eterno para acabar. En cambio, hay unos males que son voluntarios, que son frutos de la voluntad humana. Esa es la responsabilidad. Entonces, ¿el hombre es el origen del mal? No, 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 no. El hombre no es el origen de todos los males. Es el origen de los males voluntarios que se pueden evitar. De los males voluntarios que se pueden evitar. En este caso, lo llama la teología mal moral. Pero hay otras cosas en donde no influyó nuestra voluntad. Es así. Y con eso se vive. Por eso, si queremos buscar un chivo expiatorio y echarle la culpa a alguien, la serpiente me engañó, la mujer que me diste, si quieres buscar un chivo expiatorio, en el acto voluntario no tienes que buscarlo mucho, ¿eh? Tienes que buscar la voluntad que lo puso en acto. Es lo que tienes que buscar, la voluntad que lo puso en acto. Por eso, y con esto es lo que cierro, la intención más importante de esto es que el pensamiento judio-cristiano invirtió todo esto. Lamentablemente nosotros vivimos como si fuéramos de la mitología grecolatina, como si fuéramos de la mitología judía. Vivimos así. Cuando una persona se enferma, ay Dios mío, pues ¿qué habré hecho? A ver, espérate. O sea, las personas siguen creyendo que Dios les envía un mal porque hicieron algo. ¿No? Entonces estamos en el Dios castigador del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, si yo hice, si me pasa algo, si Dios te va a castigar, pórtate bien porque Dios te va a castigar. Si te pasa algo malo es porque Dios te lo manda. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dios no manda nada. Dios no manda el mal. Dios no manda el mal. Si el mal existe es porque es un algo físico que tiene que ver con la finitud del mundo. Y tiene que ver porque tú voluntariamente lo puedes ocasionar. Dios no envía el mal. Miren,
Agustín, que lo quiso hacer bien, el pobre, ¿verdad? Porque ya lo había hecho mal intentando hacer las cosas. Él mismo se dio cuenta, está en el libro de libre arbitrio, se llama el libro, de la libertad libre, se llama el libro, en donde él intenta remediar el problema porque ya él se da cuenta que ya lo dejó bien dicho. Si es verdad entonces que así como Zeus mandó a Pandora, Dios ya mandó a Eva y entonces entraron de las piernas de la mujer, entraron los males en el mundo. Entonces, decía San Agustín, bueno, pues entonces como que queda mal Dios en esto, ¿no? Entonces trató de arreglarlo mil veces, trató de arreglarlo mil veces y no le funcionaba. Y lo más que pudo hacer es Dios decir esto, Dios no envía el mal, lo permite. Dios permite el mal y del mal saca el bien. Y con esa lógica han vivido la mayor parte de los cristianos. Dios permite el mal, pero de allí va a sacar un bien. No hay mal que por bien no venga, se dice a la mexicana. Pero en última instancia es Dios el que lo permite, ¿no? Entonces yo me estoy imaginando a Dios como, a ver, te voy a dar permiso, señor mal, de que me tientes a este. Es como el libro de Job, ¿no? Donde Dios y el Baal, el diablo, se ponen de acuerdo para tentar a Job. Y Dios le dice, a ver, órale pues, échale una tentación, échale una tentación. Y, hombre, pues, sí es mitológico y hay que darle su lugar al mito, pero no hay que exagerar tampoco, no hay que exagerar tampoco. Y en este sentido, pues Agustín hizo lo que él pudo, pues, hizo lo que él pudo. Porque en cristiano no se dice así. En cristiano, Dios no permite el mal. Dios no tolera el mal. Dios lo padece, que es diferente. Dios lo padece, que es diferente. Tan es así que el proceso de redención ha tenido que ver con el padecimiento de un hombre muerto en la cruz. Por eso San Pablo dirá mucho tiempo después, sufro en mi carne los dolores que le hicieron falta a la pasión de Cristo. Capítulo 5 de la carta a los Romanos. Claro, porque entonces ya estamos hablando de cosas diferentes. Dios no lo permite ni lo tolera, Dios lo padece, que es diferente. Y ahí donde un hombre sufre, sufre Dios. Y ahí donde un hombre llora, llora Dios. Por eso nosotros los hombres no estamos llamados a evitarle solamente el dolor a los hombres, sino evitarle el dolor a Dios en el mundo. Porque Dios sufre. Esa es al menos la noción de un cristiano. Un cristiano cree en un Dios que sufre, que no es indiferente a su criatura, que aunque haya hecho el mal y aunque ella se haya portado mal, no debe de sufrir. En ese caso, insisto, Dios en este es redentor, es lo que se llama redentor, es redentor, que cargó sobre sí nuestras culpas. Por eso, olvídense de manzanas, el texto no dice ni siquiera que era una manzana, no hay una manzana en el texto. No hay una bendita, o bueno, si alguien la encontró es porque estaba mala traducción. No hay una bendita manzana en el texto de la tentación de Eva. No hay una manzana, hay un árbol que tiene un fruto, pero no dice que sea manzana. El origen de eso es un error del siglo XIV, casi 15, 16, cuando se hizo el fresco de la Capilla Sixtina, 16. Cuando Rafaelo estaba escogiendo el fruto y hizo un higo en el primer, vamos a decir, en el primer borrador de su Capilla Sixtina, de la bóveda, hizo un higo. Ustedes pueden ver si tienen la forma de acceder al Vaticano. En el museo está la copia del original de Rafaelo, donde Eva le está dando un higo a Adán. ¿Por qué? Porque un higo en el tiempo de ese tiempo era el homónimo del sexo femenino. Así se le decía. Hoy, ficus, higo. Hoy, hasta la fecha, hoy los italianos cuando quieren decir tienes relaciones sexuales, dicen ficare, higuear. Hasta la fecha hoy.
tiene que ver con relaciones sexuales y efectivamente tiene que ver con que Eva le dio esa parte suya a Adán. Esa lectura es primitiva, pero fue la que pasó, fue la que pasó. Entonces, lo que pasó allí fue que Pablo III, el Papa, cuando vio que era el hijo, lo vio muy grosero porque un italiano lo entendía bastante bien, lo vio muy grosero. Entonces, buscó una forma de esconder el problema y la halló bien. Malus en latín es un homónimo. Puedes decir manzana o mal con la misma palabra. Puedes decir manzana o mal, malus. Entonces dijo, dale una manzana. Entonces así se entendía doblemente el significado, que le estaba dando el mal, que le estaba dando una manzana. De ahí viene el origen de la famosa manzana, que no hay manzana de Adán en la cabeza, en el cuello de las personas y esas cosas. Eso fue una lectura muy posterior que, bueno, pues salió bonita y hay que aprender de los signos. Lo interesante es esto, con esto lo cierro, que en el pensamiento judio-cristiano, el otro no es una tentación. Adán no aparece como una tentación, Eva no aparece como una tentación. El otro es un compañero. Y cuando el otro actúa de tal manera que daña al otro, introduce el mal en el mundo. Pero no es porque Dios lo mande, no es porque Dios lo permita, es porque yo lo hago. Entonces, yo soy responsable. Si se quiere decir así, no hay más responsable del mal en el mundo que el hombre, mientras no sea un mal físico. Todos los demás males que se pueden evitar son responsabilidad nuestra. Todos son responsabilidad nuestra. Y si no lo hemos evitado es porque no hemos querido. Y si no hemos querido es porque tenemos en nosotros una capacidad de originar el mal. Ese es el punto. Tenemos en nosotros una capacidad que ni Dios tiene de originar el mal. Ni Dios tiene esa capacidad de originar el mal. Por eso hay que pensarlo bien. La antropología judio-cristiana insiste muchísimo en que Dios hizo al hombre tan bien, tan perfecto, que lo hizo capaz de destruirse, que lo hizo capaz de destruirse. Por eso, en el siguiente boleto de la antropología cristiana es otro hombre, Jesús de Nazaret, que le viene a decir al hombre, tú puedes hacer todo con lo que Dios te dio para ser feliz y no dañar a nadie. Es el segundo capítulo de la antropología cristiana. Ya no es solamente la lectura del judaísmo, la lectura del cristianismo, donde otro nuevo Adán, otro hombre, es capaz de no hacerse la víctima, sino hacerse la ofrenda para los hombres. No se hace una víctima, se hace una ofrenda para los hombres. A mí nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Tengo el poder de darla y el poder de recuperarla. ¿Ven? Es toda otra lógica. Es toda otra lógica. No es el niño castigado que van a regañar porque le enviaron un castigo feo. No, no, no es esa lógica. Es esa otra lógica donde Jesús enseña a los seres humanos que a pesar de lo que somos, podemos hacerlo bien y podemos, incluso a pesar de lo que podemos ser, podemos hacerlo mejor. Y esa lógica es la lógica del cristianismo que yo pienso hemos olvidado. No hemos olvidado el hombre caído, lo hemos insistido tanto en el hombre caído y nos hemos olvidado del hombre redimido. Hemos hablado tanto de la crucifixión que no hemos hablado de la resurrección. Hemos hablado tanto de una parte del hombre que formamos una historia de negatividad, vamos a decirlo así. El profesor Jacques Delumeau hizo dos libros interesantísimos, donde él, después de recuperar toda la historia de la pintura, él analiza y dice que los cristianos hemos perdido el paraíso porque en todos los análisis que hace se da cuenta que tenemos tantas imágenes del infierno, de las mejores logradas en todo el mundo, en todas las culturas. Él se dedicó años de su vida a ver en qué quedó el paraíso. Ya, ¿qué reste du paradis? Llama el libro así, ¿qué queda del paraíso? Porque el primer tomo del libro es
que era del infierno. Y se da cuenta que los cristianos católicos hemos sido buenísimos para pintar el infierno. A todas las maneras, a las formas, no se digan los mexicanos allá, ¿no? El barroco mexicano con el santuario de Totonilco y para arriba y para abajo. Hay un montonal de frescos de donde, de Divina Comedia, ¿cuál? De Dante Alighieri, ¿no? Y dice él, pero ¿qué pasó qué pasó con el cielo? ¿Por qué no lo pintaron más? ¿Por qué no pintaron el cielo? ¿Por qué pintaron tanto el infierno? Dice él que él es calvinista, ¿no? Y yo creo que él tiene razón, que nosotros hemos sido obsesivos con este lado de la culpa, de la tentación, del todo es pecado, de nos vamos a morir, Dios nos va a castigar, que hemos perdido la otra parte, que es el paraíso. Bien, ok, ya me callo. Enojados, perdidos, violentados. Dime, Eugenio. Sí, yo encuentro fantástico lo que acabas de exponer, porque a mí una de las cosas hay dos cosas que me preocupan mucho con mis amigos católicos y cristianos con los cuales nos reunimos muy seguido. Una es que me da la impresión de que existe una especie de morbosidad por el dolor, como que a Dios le encanta el sufrimiento. Como que lo que mejor le podemos ofrecer a Dios es nuestro sufrimiento. Esa parte me parece a mí terrible. Y la otra parte, y también la encuentro muy negativa, o sea, es que pensamos que el mal que nosotros hacemos, ya sea en forma colectiva o individual, la solucionamos, le pedimos a Dios que lo solucione a través del rezo, la oración o una serie de acciones de tipo espiritual. Y nunca asumimos la responsabilidad que yo creo entender está expuesto por Jesús. O sea, somos nosotros los que, si hacemos el mal, somos nosotros también los que tenemos que hacer el bien. Pero no pedirle a Dios que arregle lo que conversábamos al principio contigo, el cambio climático, por ejemplo. Eso es. Pedirle a Dios que arregle, que le dé de comer a los pobres. Pedirle a Dios que me mejore de una enfermedad. O sea, yo creo que son las cosas que no entendemos bien claro, y que ahora con tu exposición creo que a todos nos ha quedado claro, por lo menos a mí me ha quedado clarísimo, ¿no? Es nuestra responsabilidad buscar también las culpas, saber afrontar la realidad y saber verdaderamente qué es lo que Dios quiere y por qué Dios nos creó como nos creó. O sea, nos dio una cualidad que, como tú muy bien has expuesto, planteó de darnos esa libertad que nos falta muchas veces y que con la ciudad de Jesús debíamos aprender a administrarla y que no la administramos mal, ya sea porque las religiones nos han enseñado mal, guían mal a la gente, no son capaces de enfrentarla con su realidad, de enfrentarnos con lo que tú bien planteas, con nuestra propia culpa, sino que nos dan una especie de paracetamol a través de oraciones, de rezos, de misas, de no sé cuántas cosas más, que no es la realidad del ser humano frente a la humanidad. Creo que eso es importante y tú lo has dicho, lo has dejado muy claro. Por lo menos a mí me ha quedado clarísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eugenia, también. Ok, entonces, si no hay alguien más, nos vemos el segundo domingo, no, segundo sábado de febrero. ¿Sale? ¿Por qué de Bueno, febrero? de ¿En febrero, sí. octubre o en febrero? Ah, chingado, que acabo de llegar o acabo de ir? Parece que se Acabas de fue. venir. Ah, es que acabo de. Bueno, ¿qué mes estoy? Ah, sí, Septiembre. octubre. Octubre. Dispénseme, soy un hombre viejo, adulto, cansado, sin ilusiones. Es el 14 de octubre. Hasta el 14 de octubre. Ay, pues, muchas gracias. Buenas Gracias a tardes. ti, gracias a Gracias a todos. usted, padre.
Muy amable. Buenas tardes. Bueno. Nos despertaste con tu febrero.